Ya está viejita la mi Carlita, se olvidó de grabar. Ya, mi amor, pero vas bien, vas bien. Acuérdate que hay una nota de clase que vale más. En verano, la nota de clase vale más. En el año escolar normal, sí, la clase es una cosa y la tarea tiene el mismo valor. Pero en verano, la clase donde tú te desarrollas, por eso que yo hago la clase para ti, ahí tiene más valor lo que tú hablas en la clase. ¿Ok? A ver, hazme un ejemplo de predicado no verbal adjetivo. La casa. La casa. Fea. La casa fea. La casa fea. Así tiene que ir con coma. La casa fea. ¿No? ¿Cuál es el sujeto? La casa. La casa. ¿Cuál es el predicado? Fea. Fea. ¿Qué tipo de predicado es? Predicado no verbal. No verbal. ¿Por qué no Nominal. es? Ya. ¿Nominal qué? Nominal de adjetivo. De adjetivo. ¿Por qué de adjetivo? Porque le está dando un adjetivo a casa. Casa fea. Fea está hablando de casa. Ese predicado está hablando de la casa. Por eso es que es un predicado nominal, no verbal, adjetivo. Muy bien, Diego, muy bien. El último, Diego. El último tipo de predicado de esta hoja es el predicado no verbal objeto. ¿Ok? Así se llama. Predicado no verbal objeto. Ya sabemos que se llama predicado no verbal cuando no hay verbo. No hay verbo. ¿Ok? Por ejemplo, este tipo pregunta, mira. Nosotros, una casa nueva. Nosotros, una casa nueva. Entonces, ¿quién es el sujeto? Nosotros. Nosotros. ¿Qué estamos hablando del sujeto? Una casa nueva. Una casa nueva. Una casa nueva. Una casa nueva es el predicado, ¿no? Una casa nueva para nosotros, ¿no? Entonces, está hablando del sujeto, una casa nueva. Por lo tanto, es el predicado. Ahora, ¿qué tipo de predicado es? Es un predicado tipo objeto, no verbal objeto. ¿Por qué? Porque está hablando de que si vamos a tener una casa nosotros, ¿nosotros tendremos una casa nueva? ¿No? Por eso que se llama objeto. Otro ejemplo. Usted, orgullo. Usted, orgullo. ¿Me puedo decir él? No, puedo decir triste él. Triste, él. Ajá. Ajá. Muy bien, muy bien. Es el predicado no verbal objeto, ¿no? Objeto. Es decir, hacia quién le da esa acción. ¿Quién tiene miedo? Yo. ¿No? Miedo. Yo. Triste. Él. ¿De quién están hablando? ¿Quién está triste? ¿A quién le están preguntando? A él. ¿Ok? Cuando el predicado se vuelve un objeto del sujeto. Muy bien. Y las dos últimas son el predicado no verbal adverbial, ¿no? Es aquel cuando habla de un adverbio. Puede ser adverbio de tiempo, adverbio de modo, adverbio de lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí, donde vivíamos, donde vivimos, aquí, donde vivimos. ¿Cuál es el predicado? Aquí. Aquí es el predicado. ¿Pero qué indica? Lugar. Aquí, allá, más allá. Lugar. ¿Dónde vivimos? Es el sujeto, porque están hablando de dónde vivieron. ¿Dónde vivieron? Aquí. Ese aquí es el predicado que está hablando de dónde vivieron. Por ejemplo, el campo en el norte. El campo
En el norte. ¿En el norte qué? ¿En el norte de quién está hablando en el norte? Del campo. El campo es el sujeto. En el norte es el predicado, porque está hablando del sujeto. ¿Y qué tipo de predicado es? Es un predicado no verbal, porque no hay verbo, seguimos, no hay verbo, ¿no? Y indica un lugar, en el norte. Por lo tanto, como indica un lugar, es un adverbio de lugar. Hay diferentes adverbios. Otro, por ejemplo, otro. Las clases de Miss Carlita, al mediodía. Las clases de Miss Carlita, al mediodía. Esto es una oración. Es una oración que tiene un predicado no verbal, porque no hay verbo, no he mencionado ningún verbo. No hay verbo. Pero estoy hablando de quién. ¿Quién es el sujeto? ¿De qué estoy hablando? De la clase de la Miss Carlita. Ajá. Ese es el sujeto, las clases de la Miss Carlita. ¿Y luego qué dije de ella? ¿Qué dije? ¿Cuál es el predicado? ¿Qué dije? Las clases de la Miss Carlita. Al medio, Día. al mediodía. Entonces estoy diciendo que las clases de Miss Carlita se dan al mediodía. Estoy diciendo eso, ¿cierto? Ese es el predicado. Entonces, el predicado sería al mediodía. ¿Qué tipo de predicado? No verbal. Es un adverbio de tiempo. Porque las clases de Miss Carlita se dan al mediodía. Te está indicando el tiempo. Otras te indican el lugar, como aquí. Otras te indican la manera, el modo. Por ejemplo, el examen de matemática. Urgente. El examen de matemática. Urgente. ¿De quién te están hablando? Del examen de matemáticas, el sujeto. ¿Cuál es el predicado? Urgente. ¿Qué te dice ese predicado? Ese predicado es no verbal, pero ¿qué te dice? Te está diciendo que el examen de matemáticas es urgente, que lo des. Está diciendo. Entonces es un adverbio de modo o de forma. ¿Ya? Es un adverbio de modo. ¿Ok? Y finalmente, hijo, tenemos el predicado no verbal verboidal, ¿no? El verboidal es cuando utilizas gerundio, cuando no utilizas el verbo en su forma normal. Eso que se llama verboidal. Es un verbo medio deforme, que no tiene forma de verbo. Por eso se dice verboidal, deformado es. ¿Cuáles son los verbos deformados que uno no debe de usar mucho? Porque en la Real Academia Española nos dicen como regla que cuando redactamos, cuando escribimos o cuando hablamos, no deberíamos usar muchos gerundios. Mis, ¿qué cosas son los gerundios? Cuando los verbos los hacemos terminar en ando, endo, yendo, ¿no? Por ejemplo, los chicos siempre jugando, la noche aclarando de a poco, la luna asomando, ando, endo. Cuando el verbo termina en ando, endo, yendo, está en forma de gerundio o está en forma de verboide. No, no es un verbo en su forma normal. Cuando tú veas la presencia de estas deformaciones del verbo, ¿no? Que están indicando un predicado, hablamos de un predicado no verbal verboidal. ¿Ok? A ver, amor, ¿cuál va a ser la tarea? No, para que quede grabado acá. La tarea es que me hagas 3 oraciones de cada tipo de predicado. ¿Qué te parece? ¿Sí? El simple compuesto. Ajá, de simple, compuesto, nominal, adjetivo, ¿no? Aquí está, repasamos, ¿no? 3 oraciones, ¿ah? Yo no quiero que me hagas lo que me has hecho en la tarea anterior, porque si no ya me transformo. 3 oraciones con predicado simple, 3 oraciones con predicado compuesto, 3 oraciones usando predicado no verbal sustantivo, 3 oraciones con predicado no verbal adjetivo, 3 oraciones con predicado no verbal objeto, 3 oraciones con predicado no verbal adverbial y 3 oraciones con predicado no verbal verboidal. ¿Ya? Y la siguiente clase vemos los modificadores, ¿ya? No te voy a apresurar, la siguiente clase vemos modificadores. ¿Me entendiste, hijo? Sí, mis. Ya, mi amor. Entonces ya nos vemos, te vas a almorzar rico. Cuídate mucho. Bye, bye.